Un afectuoso y cordial saludo en el nombre del Señor a todos ustedes que nos acompañan una vez más en el programa Jesús, Transformación y Vida. Como cada semana tenemos un invitado y también tenemos un libro de nuestra editorial Casa Bautista de Publicaciones, editorial Mundo Hispano. Elige lo mejor. Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Y eso es algo importante que debemos considerar. Y el autor Luis Gabriel César nos habla de Elige lo mejor, un libro que estamos promocionando y usted puede encontrarlo en las principales librerías cristianas de nuestro país, acá en Santiago, en Amunátegui 57, en el Centro de Literatura Cristiana. Elige lo mejor, un libro de nuestra Casa Bautista de Publicaciones. Tenemos un invitado muy especial de Venezuela y queremos compartir un largo tiempo con él, así que hacemos una pausa y volvemos. Gracias por continuar acompañándonos en nuestro programa Jesús, Transformación y Vida. Como es nuestra costumbre, cada semana traemos un invitado. Y el invitado de hoy, permítanme decirlo, es una persona muy especial. Un pastor de Venezuela que está de visita en nuestro país, fue nuestro orador principal en el Congreso de la Unión de Iglesias Bautistas desarrollado en Copiapó, a quien aprovecho de enviarle un cariñoso saludo a los hermanos que organizaron allí el trabajo de las diferentes iglesias de la región de Atacama. Nos trataron muy bien, casi queríamos quedarnos, pero duró solamente 3 días el Congreso de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile y el orador principal es justamente el invitado que hoy día quiero presentarles, es el pastor Richard Serrano de Venezuela. Pastor Richard, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Jorge, tanto gusto, un placer estar aquí contigo. Un hombre muy instruido en las cosas del Señor, Dios le ha preparado, ha sido rector del Seminario Teológico de Caracas, Venezuela, pastor por muchos años, un líder en Latinoamérica, uno de los dirigentes actual del directorio de UBLA, de la Unión Bautista Latinoamericana. Así que el programa Jesús, Transformación y Vida se complace en darle la bienvenida, pastor, y queremos, como es el nombre de nuestro programa, Transformación y Vida, queremos saber de dónde el Señor le ha tomado para traerle y ponerle en un lugar de liderazgo a nivel latinoamericano. ¿Dónde nace su familia? Cuéntenos. Bien, somos oriundos de una ciudad que se llama Calabozo, Estado Guárico, es una parte agrícola del país, una población productora de arroz, con un hogar sencillo, un padre que le gustaban las artes, una madre sencilla también muy trabajadora. Soy el segundo de 6 hermanos y el Señor llega a mi vida a la edad de 14, 15 años. Nacimos en un contexto, diríamos, bastante frágil, muy agresivo, rodeado de pronto de promiscuidad, vicio y todas esas cosas. Mi padre lamentablemente se hizo alcohólico y eso por supuesto trajo una serie de situaciones lamentables en la familia, tensiones, violencia, maltrato y demás. Pero entre 14 y 15 años, Jorge, por medio de unos creyentes, el Evangelio llega a mi vida. Y cuando yo veía a los cristianos, yo salía corriendo, yo no los quería, no quería conversar con ellos. Uno tenía la idea de que eran personas molestosas, fastidiosas, aburridas. En un momento llegaron y no tuve salida y tuve que escucharlos. Y recuerdo que en esa ocasión el Evangelio me hizo, aunque era un joven de 15 años, me hizo pensar en el origen de las cosas, en el origen de este mundo, de nosotros y la razón por la cual estábamos vacíos y desordenados porque nos habíamos alejado de Dios. Ahí fui confrontado y entendí que Cristo había venido a resolver un problema que más nadie podía resolver, que era el problema de la necesidad espiritual y perdonar nuestros pecados. Y bueno, por supuesto que ahora con el tiempo tengo una visión más elaborada de lo que pasó en ese momento, pero en aquel momento la palabra que me comunicaron tocó mi corazón, abrí mi corazón y comenzó un peregrinaje del cual probablemente conversaremos luego, pero ahí comenzó el cambio. Con esto yo no quiero insinuar a los amigos que están escuchando acá
que para que uno responda a Jesús, uno tiene que tener un antecedente de vida disfuncional o familiar, porque muchas personas piensan eso y dicen, Jorge, como yo no digo malas palabras, yo no soy una persona viciosa, mi familia es una familia ordenada, entonces yo no necesito el Evangelio, yo no necesito no hay nada que transformar. Pero la Biblia dice que todos nos alejamos de Dios. Por cuanto todos pecamos, nos alejamos de Dios, estamos destituidos de su gloria. Una cosa es hacer pecados o cometer pecados y otra cosa es vivir alejados de Dios. Entonces, usted tiene que escuchar y comprender eso. Aunque usted no haga ciertas cosas y usted está en una familia acomodada, no piense por eso que no necesita la transformación del Señor. Así comenzó mi vida, Jorge, de esa manera. A la distancia enviamos saludos a su esposa. Él tenía el deseo de traer a su esposa a Chile, pero por algunos inconvenientes ella en esta oportunidad no pudo venir, pero la saludamos y aprovechamos de preguntarle hoy día a su familia. Bueno, estoy casado con Madeleine, es una psicopedagoga, tenemos 2 hijos, 2 adolescentes, uno de 17 se llama Ricardo, toca batería, piano. A Germán le gusta el fútbol, es cantante, están en Venezuela. El deseo de nosotros era estar en Copiapó con nuestros hermanos en la asamblea y algunos problemas con relación a la tramitación de documentos nos los impidió en esta ocasión, pero esperamos estar de vuelta por acá. Nos han tratado muy bien y queremos pues regresar. Luego de esa transformación inicial donde el Señor toca su corazón y usted siente que Dios le está llamando y que tiene un plan para usted, ¿cómo nace el deseo de interesarse en la palabra, en conocer más, en estudiar? Seguro. Desde que conocí al Señor, Él sembró en mi corazón un deseo de conocer la palabra y comunicarla con otros. Con el correr del tiempo, aproximadamente ya pasados 1 o 2 años, me enteré que había un seminario bautista cerca de Caracas, y que ahí formaban las personas que querían profundizar en el conocimiento de la palabra o prepararse para llevar la palabra a otras personas. Yo ingresé a ese seminario y ustedes deben saber que yo ingresé con el tema o con la idea de estudiar música sagrada, de ser un director de música, de coro, compositor y demás, pero nada que ver con el ministerio pastoral. Pero hubo una gran carga en mi corazón por las personas y yo comencé a sentir que Dios me decía, tú tienes algo que ver con esa gente, tú tienes que ir allá. Y muchas veces, Jorge, jóvenes se han acercado a mí a preguntarme, pastor, ¿cómo sabe uno que Dios le está llamando a uno al ministerio? Y no hay una receta, porque probablemente hay algún adolescente que me esté escuchando. Hay una joven, un hombre, no importa la edad, que me esté escuchando ahí, que se ha hecho esa pregunta, ¿cómo puedo saber yo que Dios me llama a formarme, a ser un pastor, un misionero? No hay recetas, no hay una sola manera. Pero le voy a recomendar 2 cosas y te la comparto a ti a modo de respuesta a esa pregunta. Primero, yo mando a la gente a que lea los llamamientos de la Biblia. ¿Cómo estaba Abraham? ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Cuál era su circunstancia humana, psicológica? ¿De dónde lo toma el Señor? ¿Qué le propone? Y estudiando los casos de llamamiento en la Biblia y el caso mío y de otros tantos, le voy a dar algunas recomendaciones. Primero, Dios pone una carga en el corazón por compartir su palabra. Segundo, Dios usa la circunstancia para hacerte pensar, tú tienes algo que ver con esto, alguien tiene que ir, como le dijo el Señor a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay como un sentido de que las circunstancias te imponen una convocatoria. En tercer lugar, el Espíritu Santo de Dios para nosotros los creyentes. ¿Qué significa eso? Cuando lees la Biblia, cuando escuchas una canción cristiana, parece que todo te está diciendo, te estoy convocando. Decimos en Venezuela, no te hagas el loco, no sé qué parangoya hay aquí en Chile, pero a veces nosotros hacemos como Jonás. El Señor nos llama a un sitio y compramos un boleto y queremos ponernos a hacer otra cosa y las circunstancias, todo, la palabra te apunta a eso. En cuarto lugar, yo le digo a las personas para discernir cómo Dios te llama a esto es la validación de la comunidad de fe. Cuando la iglesia dice, hermano, una anciana se acerca y le dice, usted no ha pensado prepararse. O cuando tú haces un programa, predicas y das una administración, la iglesia es edificada. Y finalmente, en quinto lugar, cuando otros siervos del Señor se acercan a ti y dicen, Richard, he estado orando por usted, Dios ha puesto en mi corazón esto. Entonces, varios de esos elementos se conjugaron en mi caso. Y pues yo entendí, me fui a estudiar música, cerraron la mención de música 2 años apenas ingresar al seminario, me quería venir, pero Dios me dijo, aguántate un momento, y aquí me tienen como un pastor, conferenciando, llevando la palabra del Señor. Jamás pensé a lo largo y ancho de este continente, y es un privilegio.
¿Cuántos años en el ministerio pastoral? Este año precisamente, Jorge, estamos arribando a 25 años de ministerio. Hay que celebrarlo y hay que buscar la manera de celebrarlo. Quiero hacer un alto en Venezuela y decirle al Señor gracias por este llamamiento, pero son 25 años, más de la mitad de mi vida sirviendo al Señor y me siento privilegiado por eso. Qué bueno, nosotros le extendemos la invitación para que esa celebración sea acá en Chile. Hay algunas asociaciones regionales que quisieran tenerle con nosotros y me han preguntado acerca de su disponibilidad para venir en marzo de este año. Así que lo vamos a conversar una vez que termine el programa. Pero es un privilegio compartir con el pastor Richard Serrano, un pastor que ha sido muy usado en Latinoamérica y en estas semanas recién pasadas en la ciudad de Copiapó, donde la Unión de Iglesias Bautistas de Chile celebró su congreso número 110. Pastor, acerca de la iglesia en Venezuela, ¿cómo son las iglesias bautistas en Venezuela? ¿Qué tamaño tienen en promedio? ¿Cómo se desarrolla el ministerio en Venezuela? La Convención Nacional Bautista de Venezuela es una de las más jóvenes en la región y sin embargo su ADN, si me permites la metáfora o la analogía, es una iglesia muy dada a la evangelización, al discipulado y a la plantación de iglesia. En general, en este momento pienso que tenemos entre 800 y 1000 congregaciones, iglesias establecidas o misiones en vía de llegar a establecerse. Así que es una iglesia dada a ese movimiento misionero, evangelizador y de plantación de iglesia. Una iglesia promedio, creo, en Venezuela estaría en los 50 personas. Pero tenemos, por supuesto, congregaciones de 200, 600, 800, 1000 y tantas personas. Ese sería más o menos el número. Y en este tiempo, por supuesto, no me has hecho la alusión directa, pero con lo que está viviendo Venezuela social y políticamente, que ha sido una situación especial, la iglesia ha buscado mucho del Señor en la oración. La iglesia no ha dejado de evangelizar, de llevar el evangelio, con más razón lo está haciendo, pero ahora dando también esa mano solidaria de compartir el alimento que se consiga y tratar de ayudar a las personas en el sufrimiento humano que están pasando. Nos va a faltar el tiempo en este programa para hablar acerca de la contingencia de los países de Latinoamérica y quiero dejarles desde ya invitado para el programa siguiente que vamos a tomar este tema con el pastor Richard Serrano, aprovechando la instancia de que él es conocedor de muchas realidades en Latinoamérica. Pero quiero consultarle acerca de la juventud en Venezuela. ¿Es fácil ganar jóvenes en Venezuela con el Evangelio? ¿Es fácil captarlos, retenerlos en la iglesia, que permanezcan? Pienso que a la respuesta hay que revisarla desde varios puntos o ámbitos. Por un lado, el adolescente y joven siempre tiene un proceso de crisis, definiendo su identidad, su vocación, comienza a tener cierta autonomía, se rebela. Entonces en Venezuela pasa lo que en la mayoría de nuestros países, que por lo general en esa edad de adolescencia, la juventud, entrando a la universidad, algunos tienden a irse después que les formamos y todo lo demás. Pero sí tenemos un grupo apasionado por el Señor. Yo quiero decir que sí, y quiero decir a quienes me están escuchando en este programa, Jesús, Transformación y Vida, que parte de la clave de la iglesia en este tiempo es formar a las nuevas generaciones. Por lo general nuestros presupuestos son adultocéntricos, el desgaste de los pastores y del ministerio es en los adultos, pero no corramos la suerte que en Europa, que por nosotros dejar de apuntar hacia abajo, y miren lo que estoy diciendo, porque a veces queremos apuntar hacia arriba, pero dejar de apuntar hacia abajo a las nuevas generaciones, Europa pasó por este proceso de que envejecieron los creyentes, no se levantó una nueva generación y se quedaron solamente con templos vacíos. En Venezuela hemos hecho un énfasis allí, en Chile también, eso hay que decirlo, pero siendo más concreto a tu pregunta y con esta recomendación, iglesias, apuntemos a las nuevas generaciones y gracias al Señor que en este tiempo de dificultad tenemos un grupo que se ha mantenido en la iglesia. Lamentamos que el flujo migratorio también es común de sangre para Venezuela. Los jóvenes preparados, los jóvenes estudiados, creyentes y muchos de ellos responsables en la iglesia local, Jorge, han salido a varios países. Chile ha sido uno de los destinos predilectos de los venezolanos. Ustedes lo ven por allí en Lima, Perú, los ven por allí de pronto en Panamá, en Curazao y en otros lugares. Gran, como dicen ustedes, harto número
de venezolanos jóvenes han tenido que salir para abrirse el destino en otros lugares. Aprovechamos de enviar un saludo cariñoso a todos los venezolanos que han llegado a nuestro país. Que el Señor les bendiga, que abra puertas de oportunidad de trabajo, de satisfaga sus necesidades de vivienda y hacer que sea una iglesia evangélica, y hacer que sea una iglesia bautista. Allí les esperamos con los brazos abiertos, queremos acogerles, acompañarles. Sabemos que es un tiempo difícil, nuestro país ha vivido esta experiencia hace algunas décadas atrás y algunos somos un poco preparados en esa área de la contención. Así es que un cariñoso saludo a todos los hermanos venezolanos que están en nuestro país, son desde ya bienvenidos. Y así ha sido muy grato compartir con el pastor Richard Serrano de Venezuela. Le invitamos para que en el próximo capítulo usted vuelva a acompañarnos como cada semana en este horario, porque él va a continuar con nosotros la próxima semana. Pastor, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nosotros queremos hacer un alto y volvemos de inmediato con usted. Esperamos que la entrevista con nuestro pastor Richard Serrano de Venezuela haya sido de una experiencia grata de conocerle, de poder escuchar el testimonio de un hombre usado por el Señor. Quiero llevarle a la palabra. En el programa de hoy lo encontramos en Marcos, en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 6. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Este es un pasaje interesante porque el evangelista Marcos nos muestra, como en pocos episodios del evangelio, ya sea en el evangelio de Juan o en los sinópticos, nos muestra las emociones del Señor. Mire que nos dice al final, en el versículo, que Jesús estaba con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Nosotros siempre ponemos énfasis en que el pecado está asociado al mal, pero recuerde lo que dice Santiago respecto a la definición de pecado para aquellos que ya caminamos en la luz, en el camino, en la senda que el Señor nos ha mostrado. El dejar de hacer lo bueno es pecado. Eso dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De manera que Jesús, que tenía el poder para sanar a este hombre, estaba en la sinagoga. Había un hombre con una mano seca, una mano tullida, y él entonces pregunta a los demás. Los demás estaban interesados en la ley, en la letra, en las cosas legales. Jesús estaba más interesado en la persona. Y él entonces, es importante que él pone el énfasis exactamente en hacer el bien. Si él hubiera dejado pasar la oportunidad, debido a que él tenía el poder, habría pecado. Porque de acuerdo a la definición de Santiago, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De tal manera que Jesús, como no pecó, no tuvo pecado alguno, y por eso se transforma en nuestro Redentor y nuestro Salvador, al morir en la cruz sin pecado, y entonces hace un sacrificio vicario por cada uno de nosotros. Es entonces que pone el énfasis en la persona. Es muy interesante poder tener entonces esa visión de poder hacer lo bueno cuando nos es posible. No solamente ponerle énfasis en lo que es malo, en lo que es pecado definitivamente, sino que para los creyentes es interesante que nosotros pongamos el énfasis en no dejar de hacer lo bueno. Escuchábamos al pastor Richard Serrano acerca de la situación que ellos están viviendo en Venezuela. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer bien? ¿O cuántas cosas podemos intentar hacer porque es bueno y no pecar? Esa es la idea, ¿ya? El hacer lo bueno, ¿ya? Para no pecar. No solamente pecamos cuando hacemos lo malo, sino que cuando hacemos lo bueno. En ese sentido quiero invitarle
a que usted pueda entonces motivarse a hacer lo bueno. Hay un poco más de 50 iglesias en Chile que están aportando mensualmente $100 a una cuenta de la UASH, la cual se transfieren mensualmente a 100 o a más iglesias en Venezuela. ¿Cuál es la idea? De que los pastores en Venezuela sean sostenidos económicamente en este tiempo de crisis para que ellos puedan ministrar a las familias que están allá viviendo situaciones tan difíciles, tan especiales como el pastor Richard Serrano, nuestro invitado, nos ha comentado anteriormente. De tal manera que quiero invitarle a usted, que es bautista, que pertenece a una iglesia, que lleve esta motivación a su iglesia. ¿Estamos nosotros como iglesia haciendo lo bueno? ¿Estamos nosotros apoyando esta situación tan difícil que hay en Venezuela? El Señor Jesús, volviendo al pasaje, viendo una necesidad tan puntual como un hombre que tenía una mano seca, una mano tullida, entregó inmediatamente la solución. Él no dejó pasar la oportunidad de hacer el bien. Hizo lo bueno, lo correcto, lo que tenía sentido. Y no puso énfasis tanto. Claro, se expuso a que los fariseos y los herodianos, dos fracciones religiosas que no se trataban en nada, sin embargo vemos en el versículo 6 que ellos al final terminan juntos poniéndose de acuerdo de cómo eliminar a este Jesús que estaba causándole tanto ruido en el ámbito religioso que ellos estaban controlando y manejando. ¿Qué cosas en nuestra vida tenemos que comenzar a hacer? Porque quizás no la estamos haciendo y de esa manera estamos pecando. Quiero poner énfasis en eso. No, quizás nos preocupamos demasiado de aquellas cosas malas que no tenemos que hacer. Pues vaya al lado positivo. Póngale énfasis en las cosas buenas que tiene que hacer para no pecar. ¿Qué le parece si nos unimos? Hoy día hay 52 iglesias que están sumadas en esta campaña a nivel nacional. Pero podríamos ser 100 o 200 iglesias que aportemos $100, no cada uno, sino que cada iglesia aporta, cada congregación aporta $100 mensuales. Por 6 meses puede ser su compromiso. De esa manera podríamos duplicar el aporte que estamos enviando a través de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile a los hermanos, a los pastores específicamente, para poder sostenerlos en este tiempo de crisis en Venezuela. Aprovechemos esta linda oportunidad que tuvimos de conocer al pastor Richard Serrano, el invitado de hoy, para que usted pueda quizás sumarse. Escriba al Centro Bautista, contáctese con el directorio de UASH, dígale: nosotros como iglesia también queremos sumarnos a esta campaña, y empiece a hacer lo bueno. No deje esta oportunidad de entregar una bendición que puede sostener a una familia en Venezuela en medio de esta crisis que este pueblo venezolano está viviendo. No solamente oramos por el pastor y su regreso en los próximos días a Venezuela, sino que también queremos orar por Venezuela, por la ciudad de Caracas, las otras ciudades grandes que están viviendo una crisis política tan complicada y que nosotros a la distancia nos cuesta como asumir. Nosotros tenemos la libertad, recién todo el directorio, todos los líderes bautistas nos reunimos en Copiapó. Tuvimos nuestro Congreso Nacional, pudimos transportarnos, viajar, congregarnos en un edificio público, era un liceo comercial. Tenemos facilidades que en otros países no se nos están dando para el Evangelio. Es oportunidad de dar gracias a Dios por la libertad que tenemos en Chile, pero también la oportunidad que tenemos de ser como país, como creyentes bautistas chilenos, una bendición para otros que están pasando momentos tan difíciles. Al terminar, permítame orar por aquellos. Señor, oramos para que tu gracia visite el país de Venezuela. Tu gracia toque a los líderes que están allí. Y usted pueda, Señor, obrar fortaleciendo la fe de aquellos cristianos venezolanos que están viviendo la crisis y han permanecido en su país. Oramos también por los que usted ha traído a nuestro país, que tengan la oportunidad de congregarse, de edificar sus vidas, y que esta sea una experiencia preciosa de fe para ellos, si usted sea sosteniéndole con trabajo, con salud, y que podamos acogerle. Como dice la canción: y verás cuando quieren en Chile, al amigo cuando es extranjero. Señor, oramos para que tu gracia nos bendiga y podamos ser agentes de bendición, podamos ser iglesias de bendición en esta oportunidad para Venezuela. Al cerrar, Señor, pedimos que tu gracia bendiga a este país. Lo hacemos en el nombre de Jesús.
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Ha sido un privilegio compartir con usted, con este amigo que hemos conocido, el pastor Richard Serrano de Venezuela, y le tenemos invitado en el próximo programa. Va a continuar acompañándonos en el programa Jesús, Transformación y Vida. Escríbanos al WhatsApp, al email que aparece, al Gmail que aparece en la pantalla. Será un placer poder tomar contacto con usted. El Señor le bendiga.